Bienvenidos a El Amanecer Terrestre, el podcast de entrevistas donde intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él, bajo el punto de vista interdisciplinar y unificador de la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo. Esta temporada, colaborando con la Cátedra Universitaria de Cambio Climático de nuestra universidad, traeremos cada 2 semanas distintos temas en relación al cambio climático, desde la óptica de distintas disciplinas y con el enfoque de la gran historia. Con este episodio llegamos al final de esta temporada del Amanecer Terrestre, o casi, porque puede que haya por ahí todavía alguna sorpresilla extra. Y para terminar, como no, para este final de la temporada en colaboración con la Cátedra Universitaria de Cambio Climático, tenemos a uno de sus codirectores con nosotras para la entrevista de esta quincena. José Manuel Rico, que es también el decano de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo, nos acerca a las actividades pasadas, presentes y futuras de la Cátedra Universitaria de Cambio Climático. De nuevo tratamos algunos de los temas relacionados con la comunicación de cambio climático, la situación de Asturias en esta crisis climática y global, entre otros muchos temas. De nuevo, nuestro agradecimiento a Rico y a la cátedra por la colaboración durante estos 10 episodios del Amanecer Terrestre. Muy bienvenido, José Manuel Rico, codirector de la Cátedra Universitaria de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo, a el podcast. Muchas gracias, Olga. Aquí te tenemos en el Amanecer Terrestre y bueno, queremos aprovechar la ocasión para una vez más agradecer esta colaboración que tenemos con la cátedra que nos ha permitido hacer la grabación, la edición y la publicación de estos episodios de El Amanecer Terrestre. Quiero pedir disculpas a la audiencia porque hablo un poco así como de nariz. He pasado ahí un constipadillo de esos de principios de otoño y estoy un poco con la voz extraña, pero tenemos aquí a José Manuel con su voz, que es la que importa, y que nos va a hablar hoy un poquito sobre las actividades de esta Cátedra Universitaria de Cambio Climático. Ahora se cumplen más o menos 2 años, ¿verdad? En noviembre se cumplen 2 años, pero déjame empezar también agradeciéndote a ti y al podcast la oportunidad de la difusión, porque uno de los objetivos de la cátedra precisamente es, no sé si servir de puente, servir de enlace o servir de canal para que el conocimiento científico y los modelos de gestión y las actividades relacionadas con el cambio climático del Principado de Asturias los conozca el público. Entonces, este es un canal muy bueno porque hay un auge de los podcasts, la gente es un muy buen medio para recibir información. Entonces, lo primero es agradecerte la oportunidad de que las actividades de la cátedra y luego que personas relacionadas con el cambio climático tengan una voz a través de tu podcast. Muy bien, pues si quieres podemos comenzar hablando de esas actividades precisamente de las que hablabas, que son muchas y muy variadas, publicaciones, premios, actividades de divulgación. ¿Te apetece hacer un pequeño resumen de estos casi 2 años de la cátedra? Sí, y no sé si sea pequeño el resumen, porque la verdad es que, cuando se planteó la cátedra es una cátedra institucional, no es una cátedra de empresa. Entonces está creada y financiada por el Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería. Tiene un nombre muy largo que nunca soy capaz de repetir, pero es Transición Ecológica, Empresa, Industria, son varias cosas, pero bueno, de ella depende una subdirección actual que es la de Cambio Climático, que es la razón de ser, porque además Asturias tiene una estrategia que se llama Estrategia de Asturias por el Clima, y digamos que de ese contexto es el que nace la idea de que la universidad como organismo público que responde o centraliza prácticamente el 80 o el 85% de la investigación que se hace en Asturias, tuviera una cátedra dedicada a este tema. Es decir, el Principado de Asturias pone la financiación y la Universidad de Oviedo pone el personal y pone la actividad para responder a esa financiación. Y entonces, cuando se creó con 3 líneas de actuación. Una tiene que ver con, no me gustan los términos en inglés y a veces, el término normalmente que se utiliza es hub, digamos la plataforma, para que sea una plataforma donde se centralice el conocimiento científico que se genera en Asturias sobre el cambio climático, que es mucho. Pensemos que además de la Universidad de Oviedo, que hicimos un listado, un número importante de grupos de investigación,
en biología, en geología, en ingeniería, en geografía física, me estoy dejando disciplinas, en economía, que trabajan sobre cambio climático y generan resultados en forma, como has dicho, de publicaciones, resultados en forma de informes, resultados en forma de trabajos fin de grado, de trabajos fin de máster, de tesis doctorales. Esa información estaba difusa. Y luego no es solo la universidad, tenemos el Instituto Español de Oceanografía, tenemos el SERIDA, tenemos centros del CSIC como el Instituto Mixto de Biodiversidad o el Instituto del Carbón, que también hacen cosas de cambio climático. Y por lo tanto, ya digo, una de las primeras líneas, una de las líneas de actuación era actuar como de plataforma. Toda esa información, a ser posible, hacerla disponible al público o que converja en la cátedra de cambio climático. La segunda tiene que ver con la formación. Y mira, la semana que viene, por ejemplo, empezamos un curso de formación del profesorado en Mieres, para profesorado de secundaria, precisamente con 10 créditos de un curso sobre cambio climático, con las bases físicas del clima, con lecciones sobre mitigación, lecciones sobre el papel de las actividades internacionales como el Panel Internacional de Cambio Climático, Intergubernamental de Cambio Climático, etcétera. Y la tercera pata de actividad tiene que ver con la difusión. Digamos que esa concentración del conocimiento y esa formación luego que se ponga a disposición del público. Y bueno, las actividades de difusión, una de ellas es este podcast, pero ha habido todo tipo de jornadas en las que hemos pretendido hacer un enfoque sectorial. Ha habido jornadas de la pesca tradicional y el cambio climático. Dentro de unos días va a haber una jornada sobre el seguro, la industria del seguro y el cambio climático. Las ha habido sobre urbanismo y cambio climático. Y seguirá habiéndolas de este tipo de sectores, pues eso, para intentar que profesionales de esos sectores sepan cuál puede ser el impacto en sus actividades. Y luego, como la financiación del Principado de Asturias nos lo permite, tenemos, como también has dicho, becas para estudiantes y tenemos premios. Ahora está a punto de resolverse la segunda convocatoria de las becas de colaboración para estudiantes de grado y máster. Durante un periodo de 6 meses están realizando actividades, digamos que metidos en los grupos de investigación de la Universidad de Oviedo que se dedican a estas cuestiones. Y luego damos premios al mejor trabajo fin de máster de la Universidad de Oviedo y a la mejor tesis doctoral, no de la Universidad de Oviedo, sino de España. Está abierta a cualquier universidad española, pero que su temática o su contenido tenga que ver con el cambio climático en el contexto de la Cordillera Cantábrica o en especial con el Principado de Asturias. Pero el año pasado tuvimos muy buena participación. Fíjate que a la convocatoria de tesis doctorales, que podría parecer que es un tema como muy concreto, se presentaron 9. Y contamos que este año probablemente haya del orden de una docena de tesis doctorales. Y además tengo que decir que nos costó tomar una decisión porque había tesis de todos los ámbitos, de pura ciencia, es decir, de descripción de comunidades y el efecto que el cambio climático tiene sobre ellas, de comunidades, por ejemplo, vegetales, hasta desarrollos de métodos de ingeniería para cómo hacer con las aguas residuales o con las aguas de la lluvia en las ciudades para que no se produjeran inundaciones. Es decir, que, bueno, la temática no está cerrada. Nosotros decimos cambio climático y adelante. Puede ser descripción, mitigación, adaptación, cualquier tema. Como bien dices, hay muchísimo contenido, hay muchísima investigación que se está llevando a cabo y que se ha realizado durante los últimos años, digamos, décadas también. Y el reto ahora es cómo esa información y todos esos datos puede llegar a la sociedad, ¿no? Yo creo que la cátedra se está haciendo un gran esfuerzo, como nos estás comentando, por esa difusión, por esa divulgación, pero aún así, lo comentábamos en el episodio 38 con Isabel Moreno, hay grandes dificultades, ¿no?, a la hora de comunicar sobre cambio climático. Me gustaría que nos dieses tu opinión sobre cuáles crees que son esos mayores retos en la actualidad en cuanto a la comunicación sobre cambio climático, esto que estamos intentando hacer aquí en este podcast y lo que estáis haciendo en general en la cátedra. ¿Cómo afrontáis esa comunicación? A mí personalmente, el hecho de que yo estoy en la cátedra de cambio climático es que yo trabajo sobre todo con el efecto que tiene en las comunidades marinas y en especial en las comunidades litorales. Ahora mismo acaba de depositar una alumna mía de doctorado su tesis doctoral sobre olas de calor marinas. Me parece que el mayor problema que tiene que ver con, es decir, no hay ningún debate. Esto a veces
puede parecer contradictorio, pero no hay ningún debate científico sobre la existencia del cambio climático y sus efectos. Ninguno, cero. Es decir, cuando alguien de repente dice, es que 40.000 científicos han firmado una carta, que es algo que yo, bueno, me han dicho personalmente, y dices, no, vamos a ver, no lo han firmado 40.000 científicos. 40.000 personas, que incluye médicos, pero por ejemplo odontólogos, pediatras, ginecólogos, que me parecen profesionales muy válidos, pero cuya opinión sobre el cambio climático tiene la misma validez que la mía sobre odontología, o sea, ninguna. Yo no sé de odontología. Yo no puedo decirle a alguien, oiga, póngase usted este empaste de esta manera o haga este tratamiento, porque sería por mi parte una imprudencia, porque yo no tengo el fundamento científico para actuar sobre eso. Entonces, a mí me parece muy importante a la hora de comunicar, que yo creo que se refiere al ámbito de cambio climático y a muchos otros. Me resulta completamente incomprensible el debate o la existencia de gente que se denomina antivacunas, por ejemplo. Quiero decir, hace falta estar muy cerrado al conocimiento científico para creer que las vacunas son perjudiciales, cuando sabemos que desde el descubrimiento de la vacuna han permitido erradicar enfermedades que eran mortales. Ahora, por ejemplo, a mí me hace gracia, que estamos con el debate de cuál fue el efecto de los españoles cuando llegaron a América. Uno de los principales efectos fue que actuaron como vectores de patógenos y por lo tanto produjeron una mortalidad enorme a gente que no estaba expuesta a ese patógeno. Eso con una vacuna no hubiera ocurrido. De hecho, no ocurre ya. En muchos lugares del mundo se han erradicado enfermedades. Entonces, la ciencia, en el campo científico no hay debate, es decir, está perfectamente demostrado, y la cantidad, como dices tú, la cantidad de publicaciones en Asturias, en España y en el mundo, pero de publicaciones científicas que han sido revisadas por pares, que demuestran la existencia del cambio climático, caracterizan perfectamente el origen de ese cambio climático por las emisiones de origen antropogénico. Todo eso está ya disponible. Y no hace falta que la cátedra lo reúna, es que cualquiera que quiera hacer una mínima investigación, bueno, no tiene más que leer los informes del panel intergubernamental, que alguien podría decir, bueno, pero es que son de parte, ¿no? El panel intergubernamental lo forman todos los países que están en las Naciones Unidas, incluyendo aquellos que no son, digamos, ardientes propulsores de estrategias de adaptación muy extremas. Hablamos de los países del Golfo Pérsico, hablamos de China, y ellos dan el visto bueno al informe después de un proceso complejísimo de revisión en el cual cada frase, cada punto, cada párrafo se trata con el máximo rigor para que precisamente no haya conflicto. Es decir, cuando el representante de la delegación china de alto nivel o el representante de la delegación de Emiratos da el visto bueno al informe, es porque ha comprobado que todo lo que se dice ahí es cierto, y algo muy importante, que todo lo que se dice ahí está avalado por datos. Es decir, esos informes no son la interpretación poética o política de la situación, sino que son la digestión de la enorme cantidad de datos que se generan en cada periodo. Entonces, yo no veo que haya un problema de comunicación, lo que veo es que hay un problema de mala comunicación o de incomunicación por parte del hecho de que se ha convertido en un asunto de polarización política, que me parece absurdo. Es decir, nunca ha sido un asunto de polarización política, por ejemplo, el destinar recursos para la investigación, para la lucha contra el cáncer. Nadie dice, oye, es que yo creo que aquí hay una agenda oculta, y que nadie lo dice para ese tema, que además está avalado también por los datos y por la evidencia científica. Este es otra enfermedad, en este caso, que no afecta a los seres humanos, o no los afecta directamente, sino que afecta al planeta. ¿Y por qué en este, de repente, parece que si yo digo que los datos avalan la existencia del cambio climático y las consecuencias la realidad de ese cambio climático viene producida por el uso excesivo de combustibles fósiles para la generación de energía, parece que ya estoy situándome en un lado del espectro político? Mientras que si alguien dice que no es verdad y que nos quiere engañar, se sitúa en el otro lado del espectro político. Eso es absurdo, en mi opinión es absurdo. Y por tanto, yo creo que cuando hay temas que afectan a la totalidad de los seres humanos, y que además la evidencia científica es aplastante,
no debería haber debate. Es que yo no entiendo esa idea de que, bueno, vamos a debatir sobre el cambio climático, voy a traer a un experto que lleva toda la vida trabajando en cambio climático, que forma parte del grupo de expertos, por ejemplo, de uno de los módulos de los informes del IPCC, y voy a traer a este señor que dice que no lo cree. Oiga, es que no está en igualdad de condiciones, no es... El debate no es así. Es lo mismo que no me traiga usted aquí a un geólogo a hablar de la geología planetaria y a un terraplanista, porque es que me da la risa. Quiero decir, no lo estamos poniendo en igual. Claro, no está al mismo nivel. ¿No? El debate no es justo ni ponderado ni nada parecido. Sí. Los argumentos del geólogo están basados en la evidencia, igual que los del científico que trabaja en el clima, y los argumentos del señor no son argumentos, son opiniones. Poniéndolo frente a frente, lo pones en una balanza como si tuviese el mismo peso y no lo tiene. Claro, ese desde es el punto problema. De vista claro, de la evidencia científica. Entonces, yo creo que es un problema que tiene que ver, a veces cuando se plantea esto de, oye, ¿por qué no vas a un programa que va a haber un debate, etcétera? Y dices, vamos a ver, es que no... Aquí hay una cuestión que es que yo respeto a todas las personas, pero yo no respeto a todas las opiniones. Es decir, cuando dices que todas las opiniones son respetables, no, perdona. Hay gente que está diciendo disparates racistas, homofóbicos, etcétera, y yo lo siento, yo no respeto esa opinión. A la persona sí, y no tengo nada contra él como ser humano, y desde luego, como decía, me parece que fue Churchill, yo moriría por el derecho que tengas a expresar tu opinión, pero no me parece una opinión respetable. Lo siento, me parece algo que es totalmente rechazable. Entonces, no se pueden poner todas las opiniones, porque algunas veces son opiniones y otras cosas son conocimiento. Entonces, yo puedo opinar sobre muchas cosas, pero no sé de todas esas cosas. Quizá entonces el reto, más que, y lo vemos, por ejemplo, aquí en Asturias o en España, hay poca gente que niegue el cambio climático, ¿no? Bueno, hay algunos que niegan su origen o cuál sea la causa principal, pero ese es otro tema. Pero quizá el problema de comunicación venga a la hora de plantear qué hacemos ahora, ¿no? Y ahora que conocemos la situación, que sabemos que es una crisis que nos afecta a todos, que ya está en marcha y que no es nada del futuro, ¿qué hacemos, ¿no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para tomar medidas para que esto nos afecte lo menos posible? Y esas medidas que también van a ser muy diferentes en el norte global y en el sur global, y cómo lo organizamos. Yo creo que quizá ahí está el debate ahora, ¿no? ¿Qué opinas tú? Claro, yo creo que uno de los problemas es que, y está bien que menciones lo del norte y lo del sur, uno de los problemas es que, digamos, la cuestión de que existe el cambio climático, cuáles son las causas del cambio climático, en mi opinión no tiene discusión, pero luego la manera de abordar iba a decir la solución, no estoy seguro, pero al menos la adaptación a esa situación, claro, ahí sí que hay distintas opciones. Tú puedes adaptarte de muchas maneras, puedes ir por un camino más radical o menos radical en términos de los cambios que tienes que hacer. Y yo creo que una cosa que está fallando es comunicar que es que tiene costes. Claro, esta adaptación tiene un coste. Me estoy acordando, por ejemplo, la humanidad es capaz de responder a los retos. De manera reciente, por ejemplo, se respondió de una manera, en mi opinión, espectacularmente positiva en el caso de la COVID. La movilización de recursos, la capacidad de que la sociedad respondiera, por ejemplo, en España, te dicen de repente de un día para otro, no puedes salir de casa y tienes que cambiar todos estos hábitos de esta manera, es decir, no puedes hacer vida social, tienes que limitar tu actividad solamente a comprar lo que necesitas y volver. Y no hubo, digamos que no hubo una algarada de que la gente salía a las calles y dijera no, la gente entendió que había un problema muy serio y la gente respondió a la altura de ese problema. Y el mundo entero fue capaz de dejar de viajar, de organizar el comercio de una manera que no se colapsara todo, pero que sin embargo se redujera muy sensiblemente el intercambio. Y estaba, acordándome de eso, estaba pensando también del famoso discurso de Churchill cuando acababa de empezar la Segunda Guerra Mundial, pidiéndoles a los británicos, diciéndoles que iba a haber sangre, sudor y lágrimas. Es decir, él podía haber dicho, bueno, vamos a ver qué hacemos, trasladando a la situación actual, a ver qué hacemos, a ver cómo nos enfrentamos a esto. No, lo dijo claro. Esto va a costar, y va a costar mucho. Y efectivamente, quiero decir, algo tan extremo es una guerra, y en la guerra la gente se va a morir, y vamos a pasar penurias,
pero si estamos todos unidos, de estas penurias podremos salir, ¿vale? Pues sin llegar a hablar de sangre, sudor y lágrimas, pero que quizás también hay que decirlo claro, el cambio climático es un problema que nos afecta a todos y todos tenemos que hacer sacrificios. Claro, ¿qué sacrificios? Hombre, pues mira, para empezar se puede empezar a reducir o intentar ser más eficiente, que a veces no se trata de que de repente guardes el coche en el garaje y ya no vuelvas a salir en coche nunca más. O que digas, bueno, pues a partir de ahora, como la ganadería intensiva tiene un efecto que lo tiene importante, se prohíbe el consumo de carne, porque quiero decir, estas medidas drásticas muchas veces generan efectos a veces totalmente contrarios a lo que buscabas y luego además produce un rechazo tan automático en la opinión pública que probablemente nunca se puedan llevar a cabo. Pero sí puedes ir haciendo medidas progresivas de adaptación y decir, bueno, a ver, a lo mejor es que no hace falta que la dieta de los países, la mayor parte de los países del mundo desarrollado, esté casi basada exclusivamente en el consumo de carne roja. ¿Tienes que volverte vegetariano? No, yo no soy vegetariano ni tengo la intención de serlo, pero hombre, procuro mantener una dieta lo más equilibrada, egoísticamente porque sé que es bueno para mi salud y luego además porque sé que las consecuencias de esa dieta más equilibrada además pueden producir ese otro efecto. Y lo mismo con el uso del coche. Para venir de donde vivo yo, de Salinas, a Oviedo, ¿todos los días necesito el coche? No, puedo venir en tren, a veces también. Y en Salinas, para ir de donde vivo yo a comprar el pan, ¿necesito el coche? No, yo puedo andar 10 minutos. Y una persona en condiciones normales, y en eso hemos mejorado mucho, hasta los 70 y pico, 80 años de edad, puede perfectamente ir caminando y además le va a hacer bien. Puedes hacer el esfuerzo, en lugar de meter toda la basura en un sitio, de colocarla cada una en el contenedor para reducir los costes y para eliminar, por ejemplo, la presencia de microplásticos. Todas esas cosas son cambios de hábitos de consumo que lo haga yo tiene un impacto infinitesimal, mínimo, pero que nos vayamos concienciando va teniendo cada vez más impacto. Y esto, en lo que dices, en el norte, en el mundo desarrollado, pues va mejorando. Y luego, además, si se va creando una conciencia, digamos, de actuar así, eso además luego, si es de abajo arriba, es muy efectivo, porque claro, progresivamente los políticos lo van incorporando en sus programas. Hombre, si todo el mundo me demanda una estrategia de acción por el clima, igual tengo que preocuparme de que esto sea prioritario y por lo tanto empezará a aparecer cada vez en más grupos políticos. Yo digo que en el norte debería ser así, claro, en el sur habría que abordarlo de otra manera y habría que abordarlo como como se planteó en el Acuerdo de París en 2015. En esos países tú no puedes decir, hombre, tienes que ser más eficiente en el uso de la energía, y te dirá un habitante de la República Central del Congo o de Burkina Faso, ¿cómo que más eficiente en el uso de la energía? A mí me bastaría con tener calorías para sobrevivir al día siguiente. Y por lo tanto en esos países lo que hay que hacer es que el norte, que tiene recursos de sobra, haga un esfuerzo para que esos países, digamos, vayan alcanzando un nivel de bienestar que les permita plantearse cómo enfrentarse al cambio climático. Porque yo doy clase en una asignatura a los estudiantes del grado en biología, que es evaluación ambiental, que incluye hablar sobre estas cuestiones, y en las primeras lecciones lo que les explicas es por qué en el mundo desarrollado hay una legislación ambiental muy buena. Es decir, por ejemplo, la ley de evaluación ambiental española o la ley de protección del medio ambiente de Estados Unidos son muy buenas leyes en ese sentido, porque ha habido la creación de una conciencia medioambiental, pero esa conciencia medioambiental aparece cuando los problemas, digamos, inmediatos del día a día se van solucionando. Si la gente tiene hambre, no piensa en la protección del medio ambiente. Si tu país está en guerra, no piensas en la protección del medio ambiente. Si te tienes que ir de tu país cruzando un océano donde es bastante probable que fallezcas, tampoco piensas en la protección del medio ambiente. Por lo tanto, ahí habrá que hacer un esfuerzo no de obligarles a adoptar medidas para los que no están preparados, sino de que alcancen el suficiente nivel de bienestar para que se puedan plantear incorporar esas medidas. Me parece que has hecho un resumen fantástico, ¿no?, de cómo esos procesos de adaptación son necesarios y tienen que ser diferentes, ¿no?, en diferentes partes del mundo. Pero todavía me da la sensación de que cuando pensamos en nuestra sociedad, como me gusta llamarla, del pseudo bienestar, y tenemos que llevar a cabo todas esas pequeñas acciones individuales, lo vemos como un esfuerzo, ¿no? Y
con lo que has dicho, se queda un poco ese mensaje de que esto es algo que nos va a costar, sin ver muy claros cuáles son los beneficios. Y yo creo que los hay. Bueno, ya has hablado de alguno de ellos. El primero es nuestra salud. Nuestra salud está íntimamente ligada con la salud del planeta, pero lo vemos todavía como algo difuso. ¿Te apetece resaltar un poco esos beneficios del esfuerzo que podemos llegar a tener para que no se quede ese mensaje como simplemente algo negativo? Hay uno que me parece además tiene que ver con lo que es el concepto real de desarrollo sostenible, tal y como se planteó desde 1992, que además esto no lo planteó un grupo ecologista extremo. El concepto de desarrollo sostenible nace de una iniciativa de economistas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, a partir de unos informes que había habido en los años 70 y 80 sobre lo insostenible que era y la desigualdad que generaba, digamos, que el desarrollo económico sin ningún tipo de control en cuanto al uso de recursos, distribución de la riqueza. Y yo ahí en desarrollo sostenible hay un concepto que a mí al menos a mí me llega, y yo se lo trasladaría a todos aquellos que tienen hijos o que tienen nietos, que es que piensen qué tipo de sociedad quieren, en la que vivan sus hijos y sus nietos. ¿Quieren que sea una sociedad igual o mejor que en la que nosotros hemos vivido? Yo sí. Yo tengo hijos, tengo sobrinas que tienen 6 y 7 años, y a mí me gustaría que mis hijos, los hijos de mis hijos, mis sobrinas, heredaran un planeta mejor que el que tengo yo. O al menos igual, por lo menos. Claro, si yo no hago nada por eso, no va a ser así. Es decir, si yo me dedico a extraer recursos sin preocuparme de si esos recursos se reponen, como los recursos pesqueros, o si esos recursos se agotan, como los recursos minerales, dentro de 20 años, dentro de 30 años, pues, por ejemplo, pues no tendrán manera de consumir pescado, pues que no lo va a haber, o porque será tan caro que no va a haber manera de conseguirlo, o van a vivir en lugares en los cuales los problemas respiratorios derivados de la contaminación atmosférica o los problemas derivados del coste de la vida, porque todos los materiales van a volver escasos, van a hacer que sea mucho más complicado. Ya lo estamos viendo a una escala más pequeña y casi, aunque sea macroeconómica, pero muy local, con los problemas de la vivienda. Y eso es consecuencia de esta acumulación, digamos, de esa tendencia a un consumismo o a un consumo no controlado. A mí me costó mucho menos acceder a la vivienda de lo que sé que les va a costar a mis hijos. Y a mi padre le costó muchísimo menos que a mí, haciendo memoria de cómo entonces, quiero decir, queremos que esto siga así, que cada vez sea más difícil alcanzar eso que tú has llamado el pseudo bienestar, pero que bueno, que comparado con otros lugares del mundo es mucho bienestar. Pues hombre, a mí me gustaría, como digo, que egoístamente que mis hijos, mis nietos, mis sobrinas vivieran mejor, o al menos tuvieran la posibilidad de vivir mejor, y luego, pensando menos egoístamente, también me gustaría que cualquier persona del mundo tuviera la oportunidad al menos de desarrollar un proyecto de vida, que el proyecto de vida no fuera como y sobrevivo o no como y me muero. Uh-huh. Y si pensamos más grande, como hacemos en Gran Historia, y pensamos en la biosfera. Pero es que somos parte de la biosfera, quiero decir, cuando contamos todo esto parece que estamos hablando de dos entidades separadas, ¿eh? Una cosa es la actividad humana y tal, tenemos que conseguir esto porque es bueno para nuestra salud, y luego, pues que nosotros somos una especie animal. Entonces, todos los recursos de los que nos apropiamos para nuestro bienestar, que bueno, somos una especie que ha tenido mucho éxito evolutivo por nuestras características culturales y está muy bien, pero claro, compartimos el planeta con otro montón de especies, y es que además dependemos de ese otro montón de especies. Cuando alguien dice, bueno, es que, ¿qué pasa? Bueno, pues desapareció esta especie de mariposas. A ver, los polinizadores prestan un servicio, vamos, inapreciable, tremendamente valioso de mantenimiento de la agricultura, y es que nosotros comemos de la agricultura. Es decir, el trigo, el trigo no, porque es un ejemplo de fertilización por el viento, pero muchas especies de frutas y de verduras, la fertilización la hacen especies animales, fundamentalmente de insectos. Entonces, esto lo dijo, yo me acuerdo que en los años 20, Aldo Leopold, el jefe de la vida silvestre en Estados Unidos, que para explicar, digamos, la ética, la bondad de la conservación, que decía, a ver, si a ti te enseñan todas las piezas que forman un avión,
probablemente de la mayor parte de ellas, al verlas, ni sabes lo que son. Yo sé lo que es un tornillo o un asiento, pero hay piezas ahí con formas raras, redondas, que yo no sé si es un amortiguador, sujeta el ala. Claro, el que yo no sepa para qué vale justificaría que la tirara. Digo, bueno, como no sé para qué vale, esta la quito, que ya lo montaré. Bueno, pues en la naturaleza igual. Que yo no sepa el papel de una de las 12.000 especies de mariposas que hay en la selva tropical, ¿justifica que no haga nada para evitar su extinción? Pues a lo mejor ese es el polinizador focal de la especie que forma el dosel vegetal y que da lugar a que se mantenga la selva amazónica. Pues efectivamente, nuestras acciones como seres humanos tienen consecuencias sobre la biosfera y la salud de la biosfera tiene consecuencias sobre nuestra supervivencia. Por lo tanto, creo que no hay más argumento que ese. Es decir, la biosfera es nuestra casa. Yo en mi casa, yo procuro que esté limpia siempre y ordenada. Bueno, pues la casa de todos, que es el planeta Tierra, es que de momento no conocemos otra, debería estar también limpia y ordenada, si puede ser. En este podcast también hemos intentado hablar en esta temporada sobre la particular situación de Asturias en este contexto climático. ¿Cómo lo veis desde la cátedra? Hombre, como decía al principio, la cátedra de hecho nació a iniciativa del Gobierno del Principado de Asturias. Eso al menos a mí me sugiere que el Gobierno tiene una sensibilidad respecto a esta cuestión. Sensibilidad que, entre otras cosas, yo creo que se traduce en esa estrategia de Asturias por el clima, que es bastante detallada y es bastante completa. Lo que pasa es que luego, digamos que del día a día o de lo que sale en los medios de comunicación, a veces a mí me parece contradictorio, porque por un lado está esta sensibilidad respecto a la cuestión de la acción climática y la respuesta respecto al problema del cambio climático, y luego tienes declaraciones hablando de Asturias refugio climático, que para nosotros es una cuestión incomprensible. Es decir, me parece muy injusto que yo he llegado a oír, bueno, pero es que hay que aprovechar la ventaja de que los turistas prefieran... No, vamos a ver, el problema del cambio climático es global y temporalmente puede que las condiciones climáticas en Asturias favorezcan que, claro, la gente en lugar de asarse de calor en Extremadura o en Madrid, diga que quiere dormir por las noches en verano y le guste venir a Asturias. Pero la pregunta es, ¿está preparada la infraestructura territorial, de comunicaciones, de alojamientos de Asturias para acoger un turismo como el que ocurrió masivo en Levante en los años 70 y 80? Yo creo que no. El modelo de desarrollo, el modelo de futuro industrial de Asturias que queremos tiene que estar basado en la industria turística así, porque crezca, en los problemas que se empiezan a plantear con los alojamientos turísticos en algunos núcleos, sobre todo costeros, el problema de, digamos que tender a favorecer una industria que nació y afortunadamente le dio muchos recursos a Asturias, basada en el carbón y el acero, pero también muy dependiente del suministro energético eléctrico, o queremos una adaptación progresiva. Entonces, ya lo digo, a mí me parece que en Asturias, y desde el Gobierno del Principado de Asturias, en particular desde la consejería que ocupa Nieves Roqueñi, hay una sensibilidad respecto al problema del cambio climático, pero luego a veces, digamos que la presión del día a día y las cuestiones que hay que abordar en cuanto a el problema del paro, el problema del digamos que el desplazamiento del personal cualificado fuera de Asturias, parece que obliga a tomar decisiones que están en contra de esa sensibilidad. Ya sé que es muy difícil, por eso yo no soy político, porque habría que tomar decisiones que seguramente fueran muy controvertidas, pero a veces es que precisamente gobernar es decidir. Y si uno quiere optar por una vía, sabe que tiene que dejar atrás el otro sendero. Y a veces eso hay que explicarlo bien, pero hay que explicarlo. Uh-huh. Hasta ahora hemos hablado de las actividades que ya se han realizado en la Cátedra Universitaria de Cambio Climático y ahora nos gustaría saber cuáles son los proyectos, qué futuro. Pues muchos. De las 3 líneas, hombre, hay actividades que queremos que se mantengan, los premios, por ejemplo, que sigan convocándose todos los años, igual que las becas de colaboración. Pero una, por ejemplo, en la que
ya empezamos, lo que pasa es que lleva una tramitación bastante complicada, no esperamos que fuera tanto, es que nos gustaría darle mayor visibilidad, sobre todo internacional, a la cátedra. Y en ese sentido, lo que hemos hecho es solicitar al Convenio Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, que es quien organiza las conferencias de las partes todos los años, que la cátedra sea admitida como observador. Para eso hay que hacer una solicitud, hay que enviar toda la documentación de la cátedra, que ya la hemos enviado, y ya nos han comunicado que tendremos la respuesta en breve. Y eso permitirá, por ejemplo, que la cátedra como tal, o al menos la cátedra en coordinación con el Gobierno del Principado, acuda a la cumbre de cambio climático. A la de este año ya, que es en Azerbaiyán, será difícil porque falta muy poco tiempo, pero a la siguiente de Brasil es probable. Entonces, eso nos daría más visibilidad y nos permitiría, entre otras cosas, mostrar internacionalmente y coordinarnos con otros grupos que hacen este tipo de actividad, la actividad de la cátedra. Y dentro de 15 días yo me voy a Valencia a una reunión de ese segundo encuentro, porque el primero se organizó aquí en Oviedo, de cátedras institucionales por la sostenibilidad. Ahí están las cátedras de cambio climático, las de economía circular, las de sostenibilidad, las de desarrollo sostenible, las de Agenda 2030, etcétera, de toda España, que hay del orden de una veintena o una treintena de cátedras en este sentido. Y nos han propuesto que la de cambio climático de la Universidad de Oviedo sea la que lidere el conjunto de cátedras que tienen que ver con cambio climático. Entonces, por ahí, digamos que por esa parte de visibilidad, que es, ahora que la cátedra ya está consolidada en sus actividades, digamos que del día a día, como los premios, como los informes, etcétera, etcétera, queremos ir más también por esto. Y luego seguir con las actividades formativas, igual que hacemos este curso de formación del profesorado, estamos montando una microcredencial que esperamos que en breve pueda ofrecerse a la Universidad de Oviedo, que además favorece este tipo de actividades, las microcredenciales, para formación transversal sobre cambio climático. De manera que este conocimiento, que como digo incluye biología, geología, economía, ingeniería, lo ofrezcamos de manera que estudiantes de cualquier rama de conocimiento en la Universidad de Oviedo tengan un mínimo de conocimiento básico sobre lo que es el cambio climático, la mitigación, la adaptación, etcétera. Uh-huh. Siempre se ha considerado esencial, ¿no? En general, educación ambiental, ¿no? Y en concreto sobre cambio climático ahora para todos los grados. A mí me parece algo que es fantástico, ¿no? Que tendría que ser así en todas las universidades. Pero me gustaría porque sé que eres docente y hemos sido compañeros de docencia en la asignatura de Ciencias Ambientales en el grado de primaria, me gustaría, ya casi para terminar, que reflexionásemos un poquito sobre ese papel, ¿no? de la educación en este momento, ¿no? En el que se ha acelerado todo tantísimo y estamos ya viviendo la crisis en su pleno esplendor. Hay muchas voces que dicen que ya el papel de la educación es pequeño, ¿no? Porque va demasiado lento. ¿Cuál es tu opinión? Que va, yo creo al revés, yo creo que ha sido fundamental y sigue siendo fundamental. A mí lo que me da más esperanza, en el sentido de que probablemente en algún momento seamos capaces de responder y que esa respuesta nos encarrile para poder modificar realmente nuestra sociedad respecto al cambio climático, es que la mayor parte de la respuesta que ha conseguido concienciar a la sociedad y actuar como aldabonazo ha venido de la juventud. El ejemplo de Greta Thunberg puede parecer anecdótico y tiene sus luces y sus sombras, como cualquiera que se expone a la visibilidad pública, pero hay un mérito que hay que reconocerle, y es que ella y muchas otras personas muy jóvenes, de hecho estudiantes de secundaria o estudiantes universitarios, han movilizado a mucha gente, han conseguido mucha visibilidad, y por ahí se puede actuar. Y además, a ver, ¿quién va a enfrentarse de manera más terrible a las consecuencias del cambio climático? La gente que ahora tiene 10, 15, 20 años. Yo estoy en el tercio final de mi existencia, por lo tanto, bueno, me gustaría que no fuera catastrófico y poder vivir bien ese último tramo, pero a quien de verdad le va a tocar es a los que vienen después. Por lo tanto, ese esfuerzo educativo no es que haya que dejarlo, es que hay que intensificarlo. Y habría que, ya se hace, porque yo cuando voy a dar charlas por los colegios de bachillerato, a grupos de bachillerato,
percibes que ya hay bastante conciencia. Además, los profesores y los propios estudiantes ya te demuestran que saben de lo que estás hablando. Han tenido contenidos. Bueno, claro, no se trata de sacrificar matemáticas, lengua o historia, que son fundamentales, sino que se trata de que al menos tengan eso, como en el caso de la microcredencial, un conocimiento básico. Pero es que eso lo puedes explicar en la asignatura de biología, en secundaria, lo puedes explicar como una microcredencial en la universidad. No hace falta de repente cambiar el currículo y incluir solamente desarrollo sostenible y cambio climático, pero hemos incluido educación para la ciudadanía, se les dan nociones de educación vial, se les dan nociones de economía doméstica, pero no como asignatura, sino dentro de contenidos de otras asignaturas. Esto igual. Muy bien, pues creo que vamos a dejarlo aquí, no sin antes hacer la última pregunta, que sabes que hemos ido haciendo a todas y a todos los entrevistados en esta temporada de El Amanecer Terrestre, y que está relacionada con esa frase del libro de Fernando Valladares, titulado La recivilización, y que dice así: es imprescindible entender mejor qué es y qué implica el cambio climático más allá de una meteorología anómala. ¿Cómo intentarías entonces explicar tú qué es el cambio climático con el fin de entender mejor la situación actual y poder tomar así acción para el futuro? A ver, yo creo que es lo que hemos ido planteando a lo largo de todas las distintas preguntas. Y de hecho los informes están organizados así, y yo creo que los 3 paneles van en ese sentido. Es decir, el cambio climático se puede explicar en 3 dimensiones, que es el conocimiento, que es eso que menciona Fernando sobre el clima, es decir, conocimiento del clima, que tampoco es tan sencillo, porque es una cuestión, claro, cuando hablas del clima, es muy difícil explicar. Hombre, los meteorólogos y los físicos del clima, los climatólogos lo saben explicar muy bien, que estás hablando de una cuestión que se caracteriza solo por 2 factores. Es decir, el clima es muy fácil de describir. Es simplemente el régimen de temperaturas y el régimen de precipitaciones. Pero que es el resultado, esos 2 factores, localmente o globalmente, son el resultado de unas interacciones complejísimas entre la atmósfera, la dinámica de la atmósfera, los procesos astronómicos, es decir, la interacción entre el Sol, la Luna y la Tierra, la interacción entre la atmósfera y la hidrosfera, en particular los océanos y los procesos de circulación superficial y profunda. Entonces, pero toda esa parte es conocimiento científico y hace falta seguir, porque si te fijas, una de las objeciones que se plantean digamos que a la descripción actual del cambio climático, es que los modelos no son precisos. Ya, claro, es que los modelos son modelos predictivos y yo no puedo ver el futuro. Puedo hacer estimaciones del futuro en función de distintos escenarios, que es lo que hacen los modelos. Esa parte sigue siendo imprescindible. Pero luego es que el cambio climático es mitigación, es decir, sabemos que hay un problema, sabemos cuál es el origen del problema, qué hacer para intentar que el problema al menos no vaya a más, y se sabe, bueno, pues si yo sé que la temperatura no debería aumentar más de 1,5 grados antes del 2050, y para eso debería ir por aquí, pues reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, aumento o revegetación en la mayor parte de las zonas, en particular áridas, que se está haciendo, por ejemplo, en China y en África, se está haciendo con bastante éxito, diría yo, y luego adaptación, es decir, conocimiento, mitigación y adaptación. Esas son las 3 cosas que para mí sirven para comunicar el cambio climático. Es un fenómeno climático originado por una actividad humana descontrolada, en particular desde la revolución industrial. Es algo que, si no tomamos medidas, va a comprometer seriamente nuestra existencia como civilización. Yo no soy capaz de imaginar que ni siquiera en el escenario más extremo comprometa la extinción de nuestra especie, porque nuestra especie y muchas otras han sobrevivido a momentos muy catastróficos de procesos glaciares, etcétera. Pensemos que hubo periodos en los cuales el número total de seres humanos no superaba el 1.000.000 en todo el planeta, y sin luz eléctrica, sin energía auxiliar, sin ganadería, y sobrevivimos. Pero como digo, conocimiento, mitigación y luego adaptación. Es decir, la realidad del cambio climático, como decías, ya está aquí, ya hay cambio climático. Podemos hacer mediante la mitigación que no vaya a más, pero tenemos que adaptarnos a lo que ya hay.
Pues al aumento de la frecuencia de temporales, a las condiciones climáticas más extremas en algunos lugares en los cuales los extremos de temperatura o de precipitaciones están muy por encima de la media, a cambios en los regímenes climáticos que obligan a migraciones masivas de personas. A todo eso nos tenemos que adaptar. Entonces, conocimiento, mitigación y adaptación, yo me parece que eso es lo que es el cambio climático, ahora, hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a dejarlo aquí. Y con esta entrevista terminamos esta colaboración con la Cátedra Universitaria de Cambio Climático. Ha sido un placer tener aquí a uno de sus codirectores para poner el broche final y de nuevo nuestro agradecimiento. Y el nuestro, de la Cátedra Sabes al Podcast. Muchas gracias. Durante algunos meses, el Amanecer Terrestre estuvo descansando mientras buscábamos nuevos temas e ideas sobre las que reflexionar, y en ese tiempo fue cuando se formó la Cátedra Universitaria de Cambio Climático en la Universidad de Oviedo. Entonces surgió la posibilidad de desarrollar una temporada relacionando la gran historia y la situación de crisis climática actual. En este último episodio hemos conversado con uno de los codirectores de la cátedra, cerrando así, quizá temporalmente, esta colaboración. Estoy segura de que seguiremos trabajando juntas y, de hecho, tenemos ya algunos proyectos futuros en marcha. Hemos revisado varios temas y José Manuel nos ha acercado un poco más a las interesantísimas actividades de la cátedra. Deseamos que con esta colaboración hayamos también aportado nuestro pequeño granito de arena a esas actividades, en concreto para la divulgación sobre cambio climático. Esperamos que te haya gustado y hayamos sido capaces de hablar sobre temas que son complejos pero que necesitamos conocer siempre bajo el aval de la evidencia científica, de una manera accesible e interesante para la audiencia. Así que si ha sido así o no, esperamos como siempre que te animes a compartir, comentar lo que te ha parecido y regalarnos amor en forma de corazoncitos o likes en la plataforma que hayas elegido para escucharnos y poder seguir adelante con este proyecto. Nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio y ya la siguiente temporada también del Amanecer Terrestre. Y como siempre, ya sabes, ahora que has visto el Amanecer Terrestre, por favor, no te vuelvas a dormir. El Amanecer Terrestre es un podcast de la red Podcastidae, dirigido y presentado por Olga García Moreno. Edición y difusión a cargo de Oikos MSP. Este episodio se hace gracias a la colaboración de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo.